Cordial saludo, mi nombre es María Ángela Aguirre Preciado, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y estoy cursando Derecho Constitucional primero. El presente video se basa sobre el impacto del proceso constituyente de 1991 en Colombia y tiene como contenido un análisis político, jurídico, económico, social, ambiental y cultural que se produjo mediante la Constitución Política de 1991. Como punto de partida es importante destacar que el proceso constituyente de 1991 fue un evento trascendental en la historia de Colombia. ¿Por qué? Este surgió como una respuesta a un contexto de una crisis política, violencia, exclusión social y debilitamiento del Estado. Este proceso constituyente fue impulsado por la necesidad de construir un nuevo pacto social que reflejara la diversidad y la pluralidad de la nación colombiana. La nueva constitución se enfocó en la defensa de los derechos humanos, la inclusión social, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la democracia para el país. Este análisis que veremos a continuación examina estos impactos políticos, jurídicos, económicos, sociales, ambientales y culturales que ha tenido la Constitución de 1991. En la Constitución de 1991 se introdujo una serie de reformas orientadas principalmente a fortalecer la democracia y la participación ciudadana, a lo que le podemos llamar ahora el impacto político de la Constitución de 1991. Entre ellos está, en primer lugar, la democracia participativa. La Constitución introdujo unos mecanismos como el referendo, el plebiscito y la consulta popular, permitiendo a los ciudadanos participar activamente en decisiones políticas. Por otro lado, también está la tutela, que se crea esta acción de tutela como un mecanismo que es ágil y eficaz para poder proteger los derechos fundamentales, fortaleciendo la protección judicial de los ciudadanos en cuanto uno crea que se están vulnerando los derechos fundamentales. Por otro lado, también tenemos la descentralización del poder. Entonces, ¿qué significa esto? Que se promovió la creación de entidades territoriales que fueran un poco más autónomas y se fortaleció de esta misma manera la participación ciudadana en la toma de decisiones, buscando una mejor representación local. Cuando hablamos de impacto jurídico, se tiene en cuenta que en la Constitución se presentó un cambio que fue estructural en la manera en la que se concebía el Estado de Derecho y cómo se protegían los derechos fundamentales. Es por eso que se creó la Corte Constitucional. Esta entidad se estableció como garante de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales, permitiendo una interpretación dinámica de la Constitución. Por otro lado, se habla del bloque de constitucionalidad. Esto se refiere a la inclusión de tratados internacionales que no están directamente inscritos en nuestra Constitución política, pero que ayudan a fortalecer la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, se pueden regir dentro de las leyes colombianas. Y los derechos fundamentales. La Constitución amplió el catálogo de estos derechos y estableció unos mecanismos para su defensa, promoviendo un enfoque que sea como integral de justicia. En este proceso constituyente se introdujeron principios económicos que reflejan un equilibrio entre el libre mercado y la justicia social. Por un lado tenemos la economía social del mercado. En esta se promovió como un modelo que buscaba equilibrar la libertad económica con la justicia social, donde el Estado intervenía para poder corregir desigualdades. También tenemos el derecho a la propiedad, en donde se garantiza la propiedad privada, pero con una función social. Esto fomenta el uso responsable y sostenible de la tierra. Y la regulación económica, en la que se establecieron normas como para asegurar la competencia leal y prevenir los monopolios, promoviendo un entorno económico que fuera más justo para todos.
Al hablar de impacto social, se debe tener en cuenta que la Constitución de 1991 tuvo un profundo impacto en la vida de los colombianos al reconocer y proteger una amplia gama de derechos sociales. Uno de ellos fue los nuevos derechos sociales, en donde se reconocía la salud, la educación y la vivienda como derechos fundamentales en las cuales se obligaba al Estado a garantizar su acceso. La inclusión de grupos vulnerables, en donde se establecieron unos mecanismos específicos para la protección de comunidades indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. Y la participación ciudadana, en la que se fomentó la inclusión de diversos sectores sociales en la toma de decisiones, lo que promovía una equidad y una justicia social. Es importante reconocer que la Constitución de 1991 fue pionera en reconocer la importancia del medio ambiente y de su protección como una parte integral del bienestar de los colombianos. Aquí podemos encontrar el derecho a un ambiente sano, en el que se incluyó el derecho a poder disfrutar de un ambiente sano y se establecieron unas obligaciones, que es lo importante, para la protección por parte del Estado y también de la ciudadanía. La sostenibilidad, se promovió el desarrollo sostenible como un principio fundamental, buscando el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Y por último, un patrimonio ecológico. La Constitución reconoce la importancia del patrimonio natural y cultural, lo que promueve su conservación y protección. Al hablar de impacto cultural, también es importante reconocer que este proceso constituyente fue amplio y protegió la diversidad cultural de Colombia. Podemos hablar sobre el pluralismo étnico y cultural, en donde se reconoce la diversidad cultural como un pilar de la identidad nacional, protegiendo derechos de comunidades indígenas y también afrocolombianas. Por otro lado, también la preservación del patrimonio cultural, en donde se consagra esta protección. La Constitución establece unos mecanismos para poder proteger y promover el patrimonio cultural de la nación, asegurando su transmisión a futuras generaciones. Y por último, el fomento de la diversidad, donde es muy importante porque se promueve la diversidad cultural como un recurso valioso para la construcción de una sociedad que sea más justa y más inclusiva. Si bien es cierto, la Constitución de 1991 marcó un cambio profundo en el panorama político, jurídico, económico, social, ambiental y cultural de Colombia. Aunque se han logrado algunos avances significativos en la protección de derechos y la promoción de la justicia social, los desafíos persisten. Por ejemplo, la desigualdad. A pesar de estos avances, la desigualdad social y económica sigue siendo un reto que es bastante significativo en el país. También la falta de recursos y la voluntad política ha dificultado la implementación efectiva de los derechos que se han estipulado en la Constitución. La violencia y el conflicto continúan afectando de manera grave la consolidación de las reformas, obstaculizando la paz y la reconciliación. Y por último, la explotación de los recursos naturales y el cambio climático representan amenazas a la sostenibilidad y a los derechos ambientales. Es importante recalcar que el camino hacia una Colombia más equitativa y sostenible continúa demandando compromiso y acción de todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias por su atención.